para todos los que nos escuchan y para todos los que nos ven. Hoy es un día muy especial, pues tenemos un invitado sencillamente extraordinario que nos va a mover el piso con todo lo que nos tiene por contar. Su nombre es Ricardo Moreno. Ricardo, muy buenos y muy felices días y bienvenido a nuestro canal Horizonte del Mañana. Gustavo, muchas gracias a ti por la invitación. Buenos días también para ti y obviamente el saludo especial para todas las personas que nos van a poder ver. Para mí es un gusto y un honor poder estar aquí como invitado compartiendo, pues digamos, estos pensamientos más que cualquier cosa, ideas y reflexiones sobre el tema que hoy, no, que hoy nos convoca. Muy complacido y digamos que muy contento de que nos volvamos a ver, de que esta amistad se siga profundizando, no obstante la distancia, pero pues creo que esto pues nos acerca a todos y que bueno, ojalá que tengamos una conversación como las que solemos tener, muy interesantes y que podamos disfrutar. Dios mediante, así será mi querido Ricardo. Cuéntale a toda nuestra audiencia quién es Ricardo Moreno. Bueno, la pregunta difícil, ¿no? La pregunta del hombre por el hombre. Pues no, yo soy una persona, yo soy, eh, ¿qué te digo? Un entusiasta de los temas logísticos. Soy un entusiasta de la cadena de suministro. Tengo algunos estudios, digamos, relacionados con eso. Me dedico a la consultoría. Soy de Medellín, creo que es bastante notorio que soy de Medellín, o por lo menos que vivo acá hace muchos años. Soy soltero, tengo una relación muy bonita con mi familia, con mi madre, a quien considero la persona más importante de mi vida, una persona deseosa por seguir aprendiendo. Me dedico también a temas de docencia, como digamos hace unos 20 años tal vez, y también como 23 años ya en estos temas de logística y de comercio internacional, con muchos temas concomitantes importantes, la tecnología, la sostenibilidad, todo el tema del entendimiento de la demanda, la ayuda en estas crisis tan complejas que tenemos. Em, Creo que básicamente es eso. No sé qué más quieras que... Creo que te quedaste corto, pero yo creo que durante No, nuestro conversatorio, básicamente es eso. Creo que soy buen hijo, que es muy importante. eso está muy bien. Ricardo, no solamente para ti, sino para todos los que nos ven y nos escuchan, un breve recordatorio de cuáles son los pilares de nuestro canal Horizontes del Mañana. Entonces, nosotros tenemos cuatro pilares, que son los siguientes. Primero, temas de entrenamiento y motivación, temas y personajes aspiracionales, historias y anécdotas de viaje y, por último, oficios maravillosos. Y yo creo que tú encajas perfectamente en dos de esos pilares en cuanto a temas y personajes aspiracionales, pero también en oficios maravillosos. Entonces, al grano, como se dice, y ya la gente se va a dar cuenta de qué trata esta maravillosa charla. ¿Cuál es ese tema de qué es eso de las 3 horas, Ricardo? Cuéntanos un poquito qué es eso. Y las tres olas. Me voy a permitir compartir una imagen que nos va a ayudar a entender muy bien ese tema, si me lo permitís, Por favor. Gustavo. Esta, esta imagen es una imagen que es una imagen muy diciente, ¿no? Y es sobre qué nos está pasando y qué nos va a pasar. Entonces, es un poco el tema de cómo vivimos, cómo enfrentamos las situaciones, vemos cómo somos reactivos frente a cada cosa que nos viene pasando. Eh, Hay una propuesta de las tres olas que aquí está caricaturizada y creo que las cosas caricaturizadas precisamente nos permiten entender de manera muy sencilla todo lo que es, podría llegar a ser muy complejo. Y básicamente esto sale cuando tenemos como el tema del encierro COVID encima, ¿no? Todo el tema de la cuarentena encima. Y básicamente lo que se dice es, mire, hay un tema de tres olas que están pasando en el mundo y que vienen y que van a seguir afectándonos, pero esta ola que nosotros parecemos que es la ola más compleja, que se llama COVID, realmente es la ola más pequeña. Es una ola que parece que nos va a rebasar, parece que nos va a pasar, cerró el mundo, paralizó el mundo, pero es increíble que sea la ola más pequeña. Después, posteriormente, viene una ola
que se supone es el efecto de las medidas para, digamos, la contención del virus, digamos, eso que se llamó la famosa doble curva de Baldwin, que básicamente decía, entre más nos demoremos en abrir, pues obviamente los efectos sobre las economías van a ser más grandes. Y eso es la segunda ola que precisamente es lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos a puertas de recesión en muchos países del mundo, estamos viviendo tremendas olas de inflación. Todavía no hay hiperinflación, pero probablemente no se sabe a futuro qué pueda llegar a pasar. Y ya se habla incluso en algunos países de algo que yo siento que es peor desde el punto de vista económico y es estanflación. Pero esa es solo la segunda ola. Viene detrás una ola todavía mucho más grande, que esa ola sí puede literalmente barrernos a todos, y es la ola del cambio climático. Entonces, de alguna manera, esa ola pequeñita no nos permitió ver suficientemente tiempo las dos grandes olas que hay detrás. Y yo creo que la discusión hoy se tiene que centrar en qué vamos a hacer para prepararnos para esa tercera gran ola que viene. Entonces, simplemente quería mostrar esta imagen que creo que es muy diciente en torno al tema que hoy nos convoca, ¿cierto? Y es hablar un poco de la sostenibilidad. Creo yo que podríamos enmarcarlo ahí, probablemente sean más cosas, pero creo que el tema pilar, el tema fundamental será el tema de la sostenibilidad. Esto a mí me preocupa, pues en particular esto, yo creo que desde que yo tengo memoria. Eh, pero veo obviamente hoy con una cantidad de elementos que me ha dado, pues digamos, un poco la experiencia, mi profesión, la capacidad de compartir con un montón de gente, visitar algunos lugares en el mundo en donde uno ha podido, digamos, entender y darse un poco de frente con esto. Y cada vez que recibo información, digamos, un poco me preocupo, pero mi preocupación es como ciudadano, obviamente, del mundo, que siente que hay una necesidad de hacer cosas, pero a veces también se siente un poco impotente desde el punto de vista de no ser probablemente un decisor en esto y ser, digamos, un sujeto ahí entre activo y pasivo entre esto, pero definitivamente siento que hay que tomar cada espacio que sea para poder hablar de esto, que es muy importante. Voy a dejar de compartir para que podamos seguir Claro que sí. conversando y Excelente introducción, Ricardo. Y aquí viene la segunda inquietud. ¿Por qué es tan dramática y preocupante la situación de nuestro planeta Tierra? eh, yo voy a hacer una digresión, si me permitís, Gustavo, y es que yo siento que no pasa nada con el planeta. Es una cosa con la que yo siempre, digamos, he tenido, creo yo, buenos interlocutores a lo largo del tiempo. Y yo siento que el planeta está tranquilo, el planeta está bien. Creo que lo que ocurre es una situación es con la humanidad. Y creo que desde que yo empecé a conocer los temas de ecología, cuando empecé a entender ese tema de la ola verde, muy joven, y cuando te digo muy joven es que curiosamente tú y yo compartimos una anécdota de vida bien interesante, y es que somos bachilleres del mismo colegio, que yo creo que eso nos une, hay un elemento histórico ahí entre nuestras historias muy, muy bonito. Pero cuando yo egresé, que fue unos poquitos años después de ti, cuando yo egresé, nuestro bachillerato, por una decisión del colegio, nuestro bachillerato fue en ciencias naturales. Entonces, ese bachillerato que no era por algún tiempo no fue bachiller académico como siempre solía ser, sino un bachiller especializado. Ese bachiller fue en ciencias naturales, y digamos que como desde cuarto de bachillerato, algo como eso, hasta que nos graduamos, hubo mucha incidencia de todo lo natural, ¿no? De la biología, la química, las geociencias. Y eso creo yo, no sé si solamente a mí, probablemente a algunos de mis compañeros también, nos generó una conciencia frente a lo que pasaba, frente a lo que venía. Era mediados de los 90, más o menos, cuando esto ocurrió, cuando yo terminé mi bachillerato. Y desde ese momento siento yo, vino esa duda frente a qué era lo que pasaba. Y entendí, creo yo, muy temprano que el asunto no era un asunto de planeta, el asunto es un tema de humanidad, en el sentido de que lo que estamos afectando es a nosotros mismos, ¿cierto? Siempre hablamos de vamos a acabar con el planeta, es lo que yo escucho todo el tiempo, estamos acabando con el planeta. Y yo creo que ahí hay un problema fundamental. Es decir, uno podría decir que casi que es un problema epistemológico, es un problema de la razón, de cómo razonamos.
Porque lo que yo he podido entender es que mientras que nosotros hablemos de un planeta, nosotros estamos haciendo de este problema algo exógeno. Es como si el planeta fuese algo aparte y como si estuviésemos afectando una cosa que no tiene que ver con nosotros. Yo siento que el discurso debió haber sido, estamos acabando con la humanidad y los que se acabamos y los que se acaban son nosotros, porque históricamente hay formas de explicar esto, Gustavo. El planeta ha vivido cosas, perdón por ponerlo en estos términos, mucho peores que nosotros, ¿no? Glaciaciones, reversiones polares, temas magnéticos, explosiones volcánicas increíbles, movimientos en masa tremendos, tormentas solares, unas cosas impresionantes. Se dice que el momento en el que nosotros nos extingamos será la sexta extinción. Es decir, ya hubo 5 extinciones antes de nuestra extinción como seres humanos. Y el planeta sigue acá. Y el planeta seguirá. Se reconvertirá, habrá una evolución en el tiempo, pero el verdadero problema somos nosotros. El verdadero problema, digo, es que lo único que se acaba y lo único que parece que se va muy lejos somos nosotros. La humanidad es la que se acaba, porque nosotros estamos afectando las condiciones que precisamente permiten nuestra vida como seres humanos en este planeta. ¿Sí? Eh, Como dice alguien por ahí, todavía no resolvemos aquel problema del planeta B. Solo tenemos un planeta A y es este, no tenemos todavía un planeta B. Y se dice que probablemente hoy estemos necesitando recursos equivalentes a más o menos 3 planetas Tierra para poder mantener, digamos, nuestra vida como la llevamos hoy. O sea que realmente el problema no es del planeta, el problema es de nosotros. El planeta, creo, se sacudirá cuando tenga que sacudirse de nosotros. Hay unas fuerzas muy poderosas, y esto también entra en el plano de lo místico, si se quiere, y todo el tema. Y es el famoso concepto japonés muy bonito del Gaia, que tú lo debes conocer perfectamente bien. Y en ese concepto de Gaia, todo es equilibrio, ¿cierto? Y en ese equilibrio, cuando algo no funciona, pues simplemente el equilibrio se sacude, ¿cierto? Como los japoneses entienden sus terremotos, ¿no? Que es una forma de sacudirse de aquello que no está funcionando bien. Creo que la Tierra hará lo mismo, hará lo propio con nosotros. ¿Sí? Somos una especie más en la larga historia de este planeta que apenas está empezando, entre otras. En resumidas cuentas, lo que está en riesgo aquí es la especie humana. ¿Es así, Ricardo? Tú y yo, todos los que nos ven y 8.000 millones de personas más. Perfecto. A ver, ¿qué es el calentamiento global y cómo me afecta a mí? ¿Cómo nos afecta el calentamiento global? De muchísimas maneras, Gustavo, de muchísimas maneras. Cuando hablamos de calentamiento global, básicamente lo que se entiende es que hay unos límites de calentamiento que son, digamos, permisibles para esta humanidad, repito, para las condiciones humanas. Cuando se habla de calentamiento global, se habla de un límite de temperatura, ¿sí? Que vamos a alcanzar y que empieza a afectar nuestras condiciones. El tema podría ser muy técnico, pero voy a ponerlo de manera muy sencilla. Digamos que desde la era industrial, ¿sí? Hasta este momento, la velocidad en la que hemos ido calentando el planeta podría contarse entre unas 15 y 20 veces más rápido que la era preindustrial. Y hay unos límites y se van contando, uno lo puede contar, por ejemplo, por siglos, se puede contar por siglos. Y la idea es que hay unos límites entre 1,5 y 2 grados de aumento de temperatura, generalmente contadas en un siglo. Parece muy poco, uno diría, eso no tiene mucho sentido. Pero eso genera un efecto, digamos, el efecto es exponencial. Y te voy a poner un ejemplo. Tú que viviste muchos años en Medellín, ¿tú recuerdas a una Medellín en la que decíamos que Medellín era la ciudad de la eterna primavera? Yo creo que ya hoy casi nadie dice eso. Y no lo dice porque sencillamente ya no lo es. Yo recuerdo que uno en Medellín, cuando estábamos pequeños, uno en el barrio, uno salía por la noche y uno se ponía un busito, estaba tranquilo, en el día sin problema, con camisa o camiseta, estaba tranquilo, no pasaba nada. Hoy tenemos unas temperaturas en Medellín extremas, tenemos unos días de muchísimo calor y hemos tenido unos días últimamente en que todo el mundo dice, oiga, qué frío el que hace en Medellín, e incluso en el día, que no es una cosa normal. Esto genera afectaciones, solo por poner un ejemplo desde lo coloquial, pero esto genera situaciones muy complejas. Nos afecta a todos en varios sentidos, Gustavo. Eh,
hay situaciones muy problemáticas acá. Yo solamente quiero plantear dos. Si quieres, después lo desarrollamos un poco más, y es el tema de las migraciones. El cambio climático generará en el mundo una crisis migratoria, como nunca la hemos visto. Primera cosa. Segunda cosa, el cambio climático, como estamos hablando de afectaciones a nosotros como seres humanos, como especie, lo segundo es una altísima probabilidad de, de un momento de inseguridad alimentaria como nunca hemos visto. Y obviamente, como estamos hablando de cambio climático, pues los cambios propios del clima. Es decir, situaciones asociadas a desastres naturales. Las vamos a ver. Vamos a ver un aumento de eso. Es decir, esto nos afecta realmente a todos. Las migraciones serán localizadas en alguna parte, pero piensa, por ejemplo, en la seguridad alimentaria. El cambio climático hace que se mueran especies, hace que, por ejemplo, la especie más importante, la especie animal más importante del planeta hoy son las abejas. Las abejas están muriendo por el calor, ¿sí? Se están muriendo por el aumento de temperatura. Ellos tienen unos sensores que se mueven con los digamos, con el calor y con la humedad que hay en el aire. Si eso se altera, ellas literalmente se desorientan. Es como que les apagaran los radares y literalmente y no pueden hacer su papel de la polinización. Es un animal supremamente importante. La polinización permite que nosotros tengamos alimentos en el mundo. Si se acaba la polinización, no tenemos alimentos. Es así de grave la cosa. Increíble. Poco para dar respuesta a tu Total, pregunta. Es total. decir, Yo estoy yo sé que encantado. Cuéntame el un poco. escenario es complejo, Sí, pero es que llevamos muchos años intentando hacer algo y entendiendo esto, y realmente uno no ve que pasen mayores cosas. Es decir, hay situaciones, hay cosas que a uno le alegran. Por ejemplo, una empresa tan importante como Walmart en Estados Unidos se ha juntado eh, con una empresa muy importante en desarrollo de nanorobótica en el mundo para, para emular abejas robóticas, nanorobots que puedan hacer el trabajo de las abejas. Esa puede ser una solución, pero yo digo que triste que tengamos que entender que lo que tenemos que hacer es eso porque no fuimos capaces de salvar las abejas o no fuimos capaces de tener una cultura desde la apicultura para salvar esta especie. Es increíble. Y solo estoy hablando de una especie, ¿no? Todas son importantes, pero desde el punto de vista de la humanidad, esa es la importante. Se acaban las abejas y no tenemos cómo polinizar y no hay alimentos. Es así la situación. tal cual. Ricardo, ¿son nuestras empresas sosteniblemente responsables? Eso es una pregunta bien interesante. A mí no me gusta pues caer en generalizaciones, pero en general, cuando uno piensa en sostenibilidad, pues digamos que la sostenibilidad no podría enfocarse desde digamos, desde dos aristas. Una es la sostenibilidad financiera, que muchas, digamos, se preocupan en ese sentido de mantenerse sostenibles, y qué bien que lo hacen, pues porque es uno de los objetivos fundamentales de todo negocio. Yo recuerdo cuando yo estudiaba administración, lo que nos decían en administración, en teoría general de la administración, es todo negocio tiene objetivos fundamentales y el primero será ser rentable, ni me faltaba, nadie monta un negocio para quebrarse. Esa es una idea fundamental de todo negocio, pero hay otro frente de la sostenibilidad, y es el de cómo se genera una relación armónica con el entorno. Y ahí yo creo que sí nos falta mucho. Es decir, eh, yo siento que hay empresas que todavía no se hacen responsables por el producto. Es decir, no puede ser que una empresa sencillamente termine su responsabilidad cuando entrega productos a un canal de distribución y se olvidan de los productos. Creo que hay una responsabilidad mucho mayor, eh, incluso por la recuperación. Yo que, digamos, me dedico a los temas de logística, en logística siempre hemos hablado de dos temas importantes, que es el reverse, la logística de reversa, y el Green Logistics, todo lo que tiene que ver con logística verde. Y uno ve empresas muy juiciosas haciéndolo, pero uno no puede decir que sea la mayoría de las empresas. Incluso hay ejemplos fantásticos de empresas que literalmente han hecho un emporio utilizando la basura de los otros. Por ejemplo, yo tengo un cliente en este momento que es una empresa grande en el país, que ha hecho eso, ha hecho el milagro, o sea, a punta de la basura de todos nosotros, generar una empresa espectacular, enorme, increíblemente rentable, que demuestra que se puede ser sostenible responsablemente. Pero yo siento que hay mucho trabajo, Gustavo, mucho trabajo por hacer. Es muy complejo garantizar que eso ocurra de verdad.
Eh, Siento que hay temas de marco normativo, siento que hay temas de responsabilidad, pero de responsabilidad verdadera, genuina. Esto no puede ser un tema de obligación, de que tengamos que poner un montón de normas para cumplir o sancionar a la gente para que se cumpla. Eh, yo creo que son dos caminos, el camino de los que lo quieren hacer bien y que lo van haciendo bien, y el camino de un poco, de aquellos que hacen tal vez oídos sordos a esto, se hacen un poco los locos eh, y no se quieren montar en el bus de la sostenibilidad. Lo que yo sí digo es que la sostenibilidad se está convirtiendo desde el punto de vista corporativo en un buen negocio y las empresas lo han empezado a entender y qué bien que lo hacen, es decir, qué bien que se da esa visión sobre lo sostenible. Y esa potencia de lo sostenible se lo damos realmente nosotros, los consumidores, a las empresas. Somos nosotros quienes reconocemos la importancia de la sostenibilidad. Es decir, está en nosotros presionar a las empresas para que sean sostenibles. Y eso implica decirles sí o no a sus productos. ¿Sí? Eso es una tarea muy de nosotros como Repite eso que me consumidores. encantó, esa última parte. Sí, eso es una tarea de nosotros. Como usuarios y consumidores, nosotros seremos los calificadores de aquellas empresas que van adelante o que se quedan. Y será a través de la sostenibilidad. Es decir, creo que el camino está por ahí. Yo celebro mucho estas nuevas generaciones, que tienen una tremenda conciencia. Nosotros tal vez no la tuvimos tanto, pero las nuevas generaciones van aprendiendo a tener esa conciencia, van prefiriendo aquellos productos que se comprueba que son sostenibles, porque no puede ser un tema de narrativa solamente, ni un tema de dialéctica, tiene que ser un tema de que se pueda comprobar que definitivamente sí son productos y servicios sostenibles. Y la gente le está apostando a eso. A mí me parece que eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. Espectacular. Ricardo, escuchamos todo el tiempo el tema de la huella de carbono. ¿Qué es esto y cómo afecta nuestras vidas? Sí, la huella de carbono es, la mayoría de las actividades humanas en era industrial eh, van dejando eso que se llama una huella de carbono. Y es básicamente que la movilización, pero no solo la movilización, sino la industria, la producción, ¿cierto? Los transportes, muchas de nuestras actividades del mundo moderno implican que nosotros tengamos que desplazarnos o fabricar. Los desplazamientos o las fabricaciones implican el consumo de energía. Y en ese consumo de energías, en general, lo que se ha venido midiendo es el consumo de energías que generalmente son fósiles o son derivadas de hidrocarburos, ¿sí? Y eso obviamente lo que implica es que hay un efecto y ese efecto se puede medir, es decir, se puede medir el efecto de lo que yo, voy a poner la palabra contamino, aunque esto es solo una forma de contaminar, ¿sí? Contamino a través de la producción, contamino a través de la distribución, contamino a través del transporte, eh, y esto, digamos, complejiza el tema de la contaminación, aunque también hay que desmitificar, Gustavo, algunas cosas. Si es eh, producto de digamos, después de que se hizo la famosa COP26, fue esa reunión importante que se hizo en Europa, con los países importantes, hablando de qué iba a pasar con la contaminación, los acuerdos, digamos, un poco los objetivos a 2026, mmm, se hizo un inventario, digamos, de la contaminación y realmente cerca del 26% es industria en el mundo, es decir, casi que una cuarta parte es industria. Y por ejemplo, temas como el transporte son cercanos al 16%, es decir, las fuentes móviles sí son una gran fuente de contaminación. Pero es increíble que de ese 16%, por ejemplo, el 11% sean camiones, básicamente el transporte, lo que llamamos el transporte carretero. Y es increíble que un transporte de tan alta dimensión, de tan gran dimensión como es, por ejemplo, el transporte marítimo, solo sea el 1,6%. Eso a mí me alegra en el sentido de que yo siento que hay industrias que lo están haciendo bien. Y la industria, por ejemplo, del transporte marítimo, de la cual, digamos, yo todo el tiempo estoy en función de esa industria, es una industria que ha sido increíblemente responsable en ese sentido, ¿sí? Obvio, por regulaciones internacionales, pero han cumplido, que es lo importante. ¿Sí? Entonces, la huella es eso que vamos dejando, ¿no? Vamos dejando literalmente como si pisáramos, ¿sí? Una huella, que es una huella que dice usted para producir tantas toneladas de producto, usted ha generado tantas emisiones, por ejemplo, de CO2 al aire.
Y se habla de huella de carbono, pues porque el CO2, en este caso particular, es dióxido de carbono, ¿no? Pero hay otras formas de contaminar y hay otros contaminantes que probablemente incluso sean más peligrosos que el mismo CO2, las dioxinas, por ejemplo. Y yo no siento que de eso se hable mucho. Eh, el SOX, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sulfuros. Yo no siento que eso se hable mucho. Y también es importante hablar de eso. Es un poco eso es como el marco de lo que llamamos huella de carbono. La idea es medirla. Una empresa responsable debería medir su huella de carbono. Yo recuerdo hace muchos años, una de las primeras empresas que yo vi que le mostraba a sus usuarios la huella de carbono era Apple. Tú entrabas a la página de Apple hace, no sé, 10, 12 años y ya en ese entonces ellos te mostraban en tiempo real cuánto era el estimado, cuánto calculaban ellos que era la huella de carbono y había una declaración de una política en el sentido de qué iban a hacer para poder revertir eso en el caso de que se pudiera revertir. Eso es responsabilidad, ¿no? Total. Ricardo, mencionaste uno de tus más grandes hobbies que es, entre comillas, el mar. Y en este momento tienes un Mac o un pocillo que tiene un eslogan que yo quiero que le compartas a todos los que nos ven. ¿Qué es lo que dice ese eslogan? Muéstranoslo, por Así, favor, pues Ricardo. por acá está mi nombre, por acá lo voy a voltear despacito porque tiene líquido. Y nos lo Dice traduces, acá, por favor. dice acá, a smooth sea never made a skilled sailor. Ningún mar en calma hizo a un marinero hábil, ¿sí? O sea, Exacto. es una frase de marinos, es una Y, frase de marineros que me gusta mucho desde hace muchos años. Y Mm, corroborando eso, para hacer una pequeña pausa, Ricardo, recuerdo una frase también que aprendimos de niños, y es que cuando el mar está en calma, todos somos excelentes marineros, pero así es, cuando vienen las tormentas y las olas, es cuando se conoce cuál se es el conoce el verdadero verdadero marino. capitán. Bueno, Claro, Ricardo, claro. continuando con este maravilloso conversatorio que hasta ahora me ha parecido, aunque muy impactante, fabuloso, quiero compartirte un pensamiento. A ver, yo creo firmemente en la teoría de que una golondrina sí hace verano. ¿Cómo puedo yo contribuir a la conservación de nuestro medio ambiente? Pues yo estoy de acuerdo con esa reflexión que vos haces. Yo creo que en el mundo sí es muy importante ese tema de la revolución de las pequeñas cosas, que es como se ha solido llamar a veces esto, y es, de vez en cuando encontramos por ahí héroes fantásticos que se suman a la causa, pero esos héroes podemos ser cualquiera de nosotros. Que es muy importante, Gustavo. Yo creo que lo más importante es generar conciencia. Yo pienso que ningún proceso humano cambia sin que nosotros logremos desarrollar conciencia. La conciencia es la base del cambio. Yo creo que nadie cambia si no es consciente de que tiene que cambiar. Y lo que he sentido es que hace falta esa conciencia. Hay mucho desconocimiento sobre las verdaderas afectaciones de esto. Mira que es lo que digo. O sea, eh, uno encuentra a la gente y no quiero criticar lo que la gente ocupa, en lo que la gente ocupa el tiempo, pero hay discusiones sobre fútbol, farándula, conciertos, que eso es importante también. La gente necesita el divertimento, ni me ha faltado. Pero qué cosa más importante que nuestra propia sobrevivencia en el futuro. Y uno no encuentra mucha gente ocupada hablando de eso. Digo lo de la conciencia porque cuando realmente logras ser consciente, empezás a modificar tus comportamientos. Tu comportamiento se modifica porque hay la construcción de una nueva conciencia. Y en esa modificación es, por ejemplo, ¿qué? Hombre, temas de que podemos hacer todos nosotros. Evitar desplazamientos, ¿cierto? Desplazamientos innecesarios. Y creo que en eso sí pandemia nos enseñó muchísimo. Nosotros podemos hacer, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros podemos hacer nuestro trabajo desde casa. Mira, nosotros lo estamos haciendo sin ningún problema. Y lo podemos hacer a las mil maravillas, incluso siendo muchísimo más productivos. Entonces podemos hacer cosas como esas, evitar un desplazamiento en una ciudad como la en que nosotros vivimos, tú en Bogotá, yo en Medellín, pues eso genera, digamos, un efecto positivo. El tema de los plásticos. eh, no sé, a mí me causa curiosidad. En estos días fui a un almacén de cadena y yo llevé mi propia bolsita, ¿sí? Y la niña de la caja me dijo, usted tan juicioso, le voy a dar más puntos por traer su bolsita. Yo le dije, no, ¿sabe qué? No me dé más puntos, es que es lo que yo tengo que hacer.
deberíamos quitarle los puntos a los que a los que no lo hacen. Porque creo que es lo que tenemos que hacer, es una cosa básica, no nos cuesta nada. Llevar una bolsita al almacén no pasa nada. Evitar el consumo, por ejemplo. Em, Eso no se podrá hacer en todas partes del mundo, pero donde se puede hacer, hagámoslo. Yo tengo un termo, yo tomo agua todo el día. Yo tengo un termo que lleno con agua y a veces le echo una gotica de hipoclorito de sodio para, digamos, dizque para purificar el agua, ¿cierto? En un litro, una gotica de hipoclorito. Y tengo agua tan limpia como la que me venderían en una botella, probablemente incluso más limpia, Gustavo. Y no tengo que comprar 5 botellas de agua que son PET, que se puede reciclar obviamente, pero son 6 botellas menos que probablemente le tiro al ambiente. Tenemos una ventaja enorme con el PET y es que el PET se puede reciclar. En los plásticos hay una cosa que se llama el famoso triángulo de Möbius. Ese triángulo de Möbius califica el plástico, digamos, los polímeros en 7 números, ¿no? El PET es número 1 y eso implica que es el material desde los polímeros el más reciclable. Afortunadamente, la mayoría de las botellas son hechas en PET y se puede reciclar un alto porcentaje de esas botellas. Pero ¿qué tal si no terminamos con esas botellas? Es decir, generar la posibilidad de que al reciclador se le escape una botella de esas. Es que ya vimos, Gustavo, hace unos 2 o 3 años, imágenes de una isla de plástico del tamaño de Francia en el mar. Eso no puede pasar, ¿sí? Eso no puede pasar, porque eso afecta a todos los ecosistemas, es decir, eso genera todavía más problemas de los que ya tenemos. Entonces son acciones pequeñitas. Eh, yo no tengo, yo no tengo calentador de agua, ¿sí? Yo me baño con agua fría. Puede que sea incómodo a las 5 de la mañana, pero chévere, porque a las 5 de la mañana si uno está dormidito, se pega una ducha fría, uno queda increíblemente despierto, ¿sí? Y uno dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es que es consumo de energía, ¿sí? Yo intento trabajar tanto como puedo con luz natural. En las noches intento no trabajar mucho, digamos, no encender luces. Eh, dejar, dejar todo tan apagado como sea posible. Son pequeñas acciones que no nos incomodan la vida, no nos incomodan la vida. Me ha costado un poquitico el tema, a mí me gusta mucho la lectura, me ha costado muchísimo irme pasando a la lectura digital, pero también lo he hecho también en un tema de conciencia. Esa pasión del libro físico es muy difícil de dejar, pero cosas como esas, ¿no? El tema el lavado de la ropa. Antes nos poníamos un blue jean y digamos que después iba a la lavadora. No, ahora miremos, si el blue jean está limpio, puede aguantar 1 o 2 puestas más, no hay problema, no va a pasar nada si no hacemos eso. Lavar cuando tengamos la suficiente cantidad de carga en libras para la lavadora, no lavar una sola cosa. Es un gasto de energía de agua increíble hacer una cosa como esas. Y hay gente que lava, no sé, 2 o 3 veces a la semana. Es increíble todo lo que se genera ahí. Gastamos agua, consumimos energía y generamos vertimientos. 3 cosas terribles en una sola acción humana para sentirnos limpios. No sé, creo que hay que repensar el tema. Espectacular todos esos ejemplos tan simples Ah, y yo siembro, sencillos. yo siembro cosas en mi balcón, ¿sí? También es un tema que hay que entender, ayudar un poquito las plantas, cualquier planta. Hay plantas que son increíblemente generadoras de oxígeno y te ayudan en tu casa, sencillamente una cosa como esa. Se estás ayudando a limpiar. Si 8.000 millones de personas tuviéramos una plantica que genera oxígeno, serían 8.000 millones de árboles adicionales generando oxígeno. Es que eso es lo que te digo, una sola persona, pero sumado el famoso concepto de sinergia, ¿no? Que 1 más 1 es igual a 3. Si nosotros, digamos, nos sumamos y hay acciones que se repiten y se repiten, pues básicamente generamos un efecto positivo. Probablemente no revirtamos todo el lío, pero sí ayudamos un poquito. Total, excelente esos ejemplos y creo que son perfectamente, es muy posible uno ponerlos en práctica porque no está Sí, sacrificando nada, es simplemente tratar de cuidar nuestro planeta. A ver, Ricardo, preparando esta amena entrevista contigo, este conversatorio tan productivo, tú me compartiste un link de cómo se hacen las cosas y ese video yo me lo vi 2 veces
para Vale. estar más o menos empapado para poder hablar contigo. Le comparto a todos a toda nuestra audiencia que en la descripción de este video les vamos a compartir ese link para que lo vean, pero yo te quisiera preguntar a ti, Ricardo, para que nos hagas un corto, un breve resumen de cómo se hacen las cosas y sus consecuencias. Sí, te referís al video sobre, bueno, recomiendo el libro más que cualquier cosa. Es un libro de una señora que se llama Annie Leonard, y se llama La historia de las cosas. La historia de las cosas cuenta básicamente cómo hemos de alguna manera devastado el mundo en función pues, de alguna manera, de satisfacer un afán consumista, ¿no? Y tiene que ver con muchos temas, tiene que ver con ecología, con economía, con geopolítica, hasta con marketing, por ejemplo. ¿Marketing en qué sentido? Me gusta comentar esa parte del marketing y es sobre el concepto muy bonito de las obsolescencias, ¿no? De las obsolescencias programadas y las obsolescencias cronológicas. Y es como a través del tiempo, eso ya lo decía el gran sociólogo Theodore Levitt, que seguramente tú lo conoces bastante por el tema del ciclo de vida de producto, y Theodore Levitt decía ya en el 65, decía, los productos en esencia van a seguir siendo los mismos en el futuro. Es una mente brillante porque era capaz, además de sociólogo, era matemático, entonces entendía los números y las personas y tenía la capacidad de ir con el análisis numérico hacia el futuro y decía, en el siglo XXI van a seguir habiendo, o sea, los televisores seguirán vendiéndose, los carros seguirán vendiéndose, pero los ciclos de vida de productos se van a estrechar. Es decir, cada vez los consumidores consumirán más cosas. Y les pongo este ejemplo. En la casa de una tía de nosotros puede perfectamente estar el televisor que compraron en los 80, un televisor Toshiba, de esos que eran con paticas que se quitaban y todo, que arriba se podía poner el jarrón aquel, ¿cierto? Que traían de San Andrés, que era la tía rica la que podía ir a San Andrés, y traía su cristal Murano fantástico y lo poníamos encima del televisor. El televisor en sí mismo era un adorno, ¿no? Y se proyectaba. Hoy ese televisor solo coge 13 canales, pero los coge bien y funciona, es decir, es funcional, y tiene 40 años el televisor. Hoy, además, ese era el televisor de la casa, ¿no? Ese era el televisor. Muy a principios de los 70, 60, a mí no me tocó eso, me contaban que, por ejemplo, había el televisor de la cuadra. Había una familia rica que tenía un televisor y todos los niños iban a ver televisión allá. Después pudimos tener uno por casa. Hoy, ¿cómo es? Hoy es uno, una casa de 3 habitaciones y tenemos uno por habitación, pero además en la sala hay otro. O sea, tenemos 4 televisores por casa, por poner solo un ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto duran? No, pues dura lo que dure la nueva tecnología en salir. Que cada vez queremos más cosas, cada vez queremos ver menos televisión y más cosas accesorias, es decir, más internet, más streaming, más otras cosas. Eso le pone una presión tremenda a las cadenas de producción y a las cadenas logísticas. Y lo que es sencillamente un afán por consumir. Entonces, la historia de las cosas cuenta un poco es eso. Entramos en una espiral muy negativa de un increíble consumismo que para poder mantener esa máquina bien aceitada y andando, literalmente lo que tiene que hacer es devastar los recursos. Y se cuenta, digamos, yo no quiero hacer spoiler porque quiero que se vean el video por lo menos o que puedan leer el libro si lo quieren leer. Eh, Es impresionante lo que cuenta Annie Leonard y básicamente lo importante es que Annie Leonard es una persona que tiene la suficiente autoridad moral para hablar de lo que estamos diciendo, porque Annie Leonard trabajó para muchas empresas muy importantes en Estados Unidos antes de decir, no más, yo doy un paso al lado. Yo le contaba a Jorge, esto está por comprobar, no sé si todavía lo sea, pero hasta donde supe de Annie Leonard, ella era la directora de Greenpeace para Estados Unidos. O sea, es una persona realmente comprometida que entendió, voy a ponerlo en estos términos, primero estuvo en la oscuridad, ahora está en la luz, intentando darnos un poco luz a nosotros. Y yo siento que esos referentes son supremamente importantes. Yo conocí de la historia de las cosas de manera bastante curiosa, intentando enseñarle a algunos de mis estudiantes lo que se llama el análisis PESTEL, un análisis que hace la medición de cualquier entorno en 6 esferas, y una de esas esferas, una de esas 6 esferas es la esfera de environment, del ambiente, y quería explicarles cómo una esfera como el ambiente puede afectar cualquier negocio y cualquier entorno. Y ahí encontré la historia de las cosas. Y no encontré mejor referente para estos chicos en su tiempo, eran muy jóvenes, eran estudiantes de carrera universitaria de pregrado,
y quedaron fascinados en el sentido de, wow, ahora sí entendemos de verdad cuál es el tamaño de este problema y qué bien que nos lo explica una persona como esas. Entonces, un poco la historia de las cosas es esa. Hay más obras que explican este tipo de, digamos, de lo que estamos viviendo, pero creo que Neil Leonard tiene esa cuestión de esa doble posibilidad de tener el rasero de primero estuve aquí, me di cuenta lo mal que lo estábamos haciendo y ahora quiero corregir el camino. Yo creo que ese es el tipo de revoluciones que necesitamos, ¿no? Gente que con mucho criterio nos diga, mire, hicimos esto mal, deberíamos hacer esto bien, intentar reconvertir el camino. Extraordinario. Ricardo, una pregunta al corazón. ¿Están nuestros alimentos libres de contaminantes? No, no hay, no hay eso que llamamos la inocuidad alimentaria. No, eso, Gustavo, hoy es muy difícil. Hoy es muy difícil. Sobre los campos cae lluvia ácida, por ejemplo, ¿sí? Em, tenemos una cantidad enorme de fertilizantes, de cosas que, digamos, que aceleran el crecimiento tanto de plantas como de animales, por ejemplo. En el caso del mar tenemos el problema tremendo de los microplásticos. Yo antes de pandemia a mí me gustaba pescar, me gusta mucho pescar, lo que pasa es que hace rato no puedo salir, pescábamos en el Pacífico con la gente de allá, con la gente de la zona, el pescador artesanal, y se empiezan a ver este tipo de problemáticas, incluso en zonas que en teoría son zonas tan cuidadas como por ejemplo el Pacífico colombiano. Pero por muchas distintas fuentes hay contaminación del alimento. Y esa contaminación no necesariamente se da en la cadena productiva, no, se da desde los primeros momentos, desde la crianza incluso de los animales, y en el caso de los vegetales, pues ni se diga. Tenemos una cantidad, en los suelos tenemos una cantidad de lo que se llaman lixiviados, que son líquidos tóxicos que se filtran en algunos lugares de cultivos. Eh, Se hacen riegos con aguas que son literalmente aguas contaminadas. eh, Encontramos bacterias pues terribles como el E. coli, que sabemos de dónde viene, ¿cierto? En todos nuestros alimentos. En fin, es muy difícil, Gustavo, generar, generar esto, digamos, una inocuidad alimentaria global, por lo menos es muy difícil. Uno puede digamos, comprar alimentos orgánicos. eh, Creo yo que en el futuro vamos a poder generar mucha más, no solo conciencia sobre esto, sino una verdadera forma de hacer seguimiento de esto. Y te voy a decir para dónde va el siguiente paso en temas de alimentos, y es a través del blockchain. Blockchain como tecnología emergente nos va a ayudar a entender el origen de lo que nosotros vamos a consumir y será una decisión de nosotros consumir o no consumir. Eso es una gran ventaja de estas tecnologías emergentes. Para eso tiene que servir la tecnología. La tecnología está para servir al hombre a tener una mejor vida. Si no, no sirve la tecnología. Perfecto. Ricardo, dicen que en aproximadamente 50 años se descongelarán los glaciares en Alaska. ¿Qué podríamos hacer para evitarlo? A mí no me preocupa tanto, Jorge, perdón, Gustavo, discúlpame la digresión. Estaba pensando en tu hermano, porque alguna vez hablamos de esto en particular. Eh, a mí no me preocupa tanto Alaska, ¿sabes? Porque Alaska es solo un estado de la Unión Americana. A mí me preocupa el Ártico completo y también el Antártico o la Antártida, ¿no? O sea, abajo y arriba, polo norte y polo sur. ¿Qué es probablemente más preocupante? Es más preocupante el Ártico, el de arriba, el polo norte. ¿Por qué? Porque allá lo que llamamos la banquisa, que es el hielo, la capa de hielo grandota que forma digamos, ese casquete polar, se ha perdido desde 1970 hasta hoy, se ha perdido por ahí el 30%. Es brutal, es brutal el deterioro de eso. Es brutal, brutal el deterioro de eso. Eso va a generar, digamos, varios problemas. Problema, digamos, primer problema es que obviamente con el derretimiento hay aumento de las mareas. Ese aumento de las mareas va a generar inundaciones.
hay un gran problema, Gustavo, un gran problema, y es muchas de las zonas de neodesarrollo humano o urbanístico, es decir, las nuevas grandes ciudades del mundo, como los principios, digamos, de desarrollo urbano lo han mostrado, se hacen, si el país tiene litoral, se hacen sobre el litoral. Es caso particular, muy particular, por ejemplo, de China. Te hablo del caso de China porque es un caso que nosotros analizamos todo el tiempo, Gustavo. China tiene hoy el 70% de los puertos más importantes del mundo. Es decir, 10 puertos más importantes del mundo, tú tomas a China y ahí hay, digamos, 8 puertos, ¿sí? Tal vez está Rotterdam en el 10º puesto y tal vez Hong Kong, que voy a decir que Hong Kong, como si no fuera China, pues por lo menos no China continental, ¿cierto? Esos 8 están ahí y son neodesarrollos y son ciudades que son megalópolis, o sea, son ciudades arriba de los 15 millones de habitantes. ¿Qué va a pasar con esas ciudades cuando tengamos una alta elevación? Ciudades como Miami. Hoy, Miami está teniendo problemas increíbles de temas de inundación, aguas que el mar está ganando a los territorios que fueron construidos. Una increíble ciudad que uno no quisiera nunca que desapareciera, como Bangkok, tiene serios problemas y una alta posibilidad de desaparecer por temas de inundaciones. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Por eso yo te decía que el tema del calentamiento global va a generar olas migratorias. De eso, pues no encontramos mucho a la gente hablando de eso, pero de eso hay que hablar, ¿sí? Si tenemos inundaciones y las zonas costeras se inundan, ¿hacia dónde va la gente? La gente migrará y eso generará una crisis migratoria enorme, como no hemos visto. Todavía no hemos visto eso. El mundo todavía no sabe lo que es una gran migración. Ha visto migraciones, pero no una gran migración. Eso no se ha visto. Eso lo vamos a ver. Pero no es solo eso, sino que no toda el agua que se derrite, eh, digamos, literalmente cae en los mares. Porque también hay un tema de cambios de densidades. Hay parte de ese hielo que es agua, literalmente es agua dulce, se vuelve agua dulce, pero el agua del mar es agua salada, son densidades distintas. Entonces, mucha de esa agua se pierde por evaporación y genera cambios en los regímenes de lluvias en todo el mundo. Esa alteración va a generar desastres naturales, tsunamis donde no debería haberlos, huracanes donde no debería haberlos, ¿sí? En el caso de Colombia, hay una agencia de Naciones Unidas que se llama OCHA, y OCHA lo que hace es que OCHA nos dice OCHA trabaja para el tema digamos, de la seguridad humana y lo que nos dice es, mire, Latinoamérica tiene un tema complicadísimo que se le viene con temas de inundaciones y ya lo estamos viendo, ¿sí? Ya lo estamos viendo, temas de inundaciones. La más compleja de todas, creo yo, y la más difícil de detectar. Y es que con el derretimiento de las zonas de hielo, de los glaciares, se derrite una parte de las capas terrestres que se llama el permafrost. Eso se derrite y quedan capas que históricamente estuvieron cubiertas de hielo. ¿Por qué eso es un problema? Porque ahí hay microorganismos, digamos seres que nosotros no conocemos en nuestra biología. Y el gran riesgo es que como hay microorganismos ahí, puede haber bacterias que el ser humano no conoce y que probablemente no tenga la capacidad de combatir si se da, por ejemplo, una infección por esas bacterias. Wow. Entonces hay una posibilidad de unas tremendas pandemias a futuro por temas como esos. Y tú no encuentras a la gente mucho hablando de eso, ¿sí? Son riesgos verdaderos. Son riesgos verdaderos que ocurren por eso. Es una situación compleja. Se cambia todo el escenario, digamos, podríamos decir que con el deshielo hay un cambio radical de eso que llamamos biosfera, ¿cierto? Entendamos la biosfera como esa capa, la Tierra tiene muchas capas, nuestro planeta tiene muchas capas, capas duras y capas blandas. La biosfera es esa capita que tiene unos cuantos metros en donde la vida de nosotros es posible. Si alteramos esa biosfera, que son unos metricos desde el suelo de la Tierra hasta lo que llamamos el aire, ¿cierto? O el cielo, unos poquitos metricos en donde es posible que nosotros podamos vivir. Si se cambia eso, pues se altera todo. Y entonces ahí será una lucha entre la rapidez que tengamos nosotros
tan inteligentes que somos, de adaptarnos a esas nuevas condiciones o simplemente no seremos capaces y la velocidad de este cambio nos ganará. No sabemos, pero el riesgo está y es un riesgo latente. Wow. Ricardo, de primera mano soy consciente que hay muchas empresas que pasaron de ser enemigas de Greenpeace a ser sus más grandes aliadas y benefactores. Y para fabricar adecuadamente sus productos, tuvieron esa grandeza y esa humildad en su momento de decirle a Greenpeace, mire, lo estábamos haciendo mal. En vez de entablar una demanda judicial contra ellos, por hablar mal, entre comillas, en un horario triple A en los programas de las tres cadenas principales en Estados Unidos, dijeron, ¿sabe qué? Venga, vamos a hablar. Y se convirtieron en aliados importantes y benefactores de Greenpeace para que les enseñaran cómo era que debían fabricar sus productos adecuadamente. Pero la pregunta al corazón ¿es esto suficiente? Yo diría que no, porque vuelve y juega. Yo siempre digo una cosa y es que cuando algo es noticia es porque todavía no es masa. No sé si me hago entender. Total. Cuando una empresa sale en las noticias porque hizo algo bueno, eso quiere decir que las otras empresas probablemente no están haciendo lo mismo. Mm, Entonces, claro, fantástico. Claro, ahora hay una cosa y es el efecto arrastre. Estas empresas grandotas, cuando uno ve empresas muy grandes sumadas al tema de la sostenibilidad, pues yo creo que eso sí alienta a muchas otras a hacerlo. Pero tu pregunta era si eso era suficiente. Yo creo que no. Yo perfecto. creo que son muestras de responsabilidad corporativa, ¿cierto? Eso que llamamos ahora ESG, que son todos los temas de ambiente y gobierno, en los que las empresas se han metido eh, porque le creen a eso, ¿cierto? Porque son capaces de entender que el camino es por ahí. Pero también porque, no nos digamos mentiras, Gustavo, también entienden un tema y es que es rentable, es decir, sumarse a la sostenibilidad es rentable. Mm, ya tenemos estudios, eso quería contarlo, es una cosa que venía intentando encontrar como eh, dónde podía yo verificar que efectivamente ya hubiese una sistematización de resultados en el que pudiéramos decir, mire, la sostenibilidad sí es rentable para las empresas. Y ya encontré dónde. Se llama el Sistema Global de Faros. Ese Sistema Global de Faros es una iniciativa del Foro Económico Mundial que va midiendo, de alguna forma, aquellas empresas en países particulares, son entre 60 y 90 faros, se van moviendo a lo largo del mundo estos faros, y se llaman faros porque literalmente lo que le van diciendo al mundo es, venga, aquí en este país en particular hay una iniciativa que está resultando ser muy buena desde la sostenibilidad y genera también un tema de rentabilidad a los negocios. Entonces yo creo que ese tema del sistema global de faros es un tema que hay que potenciar, es decir, hay que empezar a hablar de ese tema para que los países digan, venga, yo levanto la mano, haga un faro acá, monte un faro acá. El concepto de faro es metafórico, ¿no? Pero eso es lo que llamamos un sistema de vigilancia. Y en ese sistema de vigilancia podemos entender que esto es rentable, es decir, la sostenibilidad es rentable. Eh, yo desde hace algunos años vengo siendo docente en una asignatura que a mí me gusta mucho y que me requirió muchísimo emplearme mucho a fondo, estudiando mucho, para ser muy responsable y muy juicioso, y es compras sostenibles. En compras sostenibles nosotros tenemos una norma en el mundo, hay una norma ISO para eso. Es increíble que tengamos una norma para eso, y además no es una norma nueva, es una norma que ya tiene un tiempo. Se llama la norma ISO 20400. En esa norma ISO 20400, uno termina entendiendo que comprar sostenible es muy importante para la rentabilidad de la organización. ¿Por qué? Porque el cliente terminará comprando esa sostenibilidad. Desarrollar proveedores sostenibles que no tengan a futuro que mitigar esos efectos nocivos en el entorno genera un tema de economía. Es que hay que entenderlo también desde ahí. Si yo en el mundo de hoy estoy contaminando, yo tengo que entender que el mundo de mañana me va a castigar. Si desde hoy yo monto una cadena de suministro, que ya también el concepto de cadena de suministro lo estamos revisando, pero digamos que todavía hoy funciona, si yo monto una cadena de suministro que sea sostenible, yo en el futuro no tendré que pagar la reparación de esos daños. O sea, hay un tema de rentabilidad.
Y así hay muchas empresas que lo están viendo. Nosotros tenemos empresas muy importantes en Colombia que se han sumado a ese cuento. Por ponerte un ejemplo, para el que lo quiera explorar, Bancolombia. Bancolombia es el banco más sostenible del mundo, no porque ellos lo digan, es porque el Dow Jones Sustainability ha dicho que es el banco más sostenible del mundo. ¿Sí? Dow Jones, Bolsa de Nueva York. ¿Sí? Y tenemos al grupo Nutresa, por poner un par de ejemplos de empresas que sé que conocemos. Son empresas que son líderes en temas de sostenibilidad. Una empresa bonita como Postobón. Postobón tiene sus informes de sostenibilidad, se fundamentan en decir cómo cumplen cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Eso es ser responsable, ¿sí? Eso es orientarse a la sostenibilidad. Esos son ejemplos de empresas poderosas que nos van a ayudar a ir traccionando. Y hay otra empresa bellísima, que de esa me podría quedar hablando todo un día, y es Enca, que son mis clientes de ahora. Eh, una empresa que creó una superempresa de la basura, literalmente. ¿Sí? Todo el PET colombiano, todo el PET reciclado que generamos en Colombia, ellos lo están usando para hacer distintos productos. Una cosa impresionante. Y tienen unos clientes en el mundo impresionantes. Es una cosa de no Ricardo, creer lo que perdón, hicieron. perdón, Sí, te dime. interrumpo. Y máxime que en su momento estaban quebrados y la sacaron adelante. Así es. Era una empresa totalmente quebrada. Dio números rojos mucho tiempo. Era increíble, ¿no? Cuando Enca fue una gran empresa en los 70s y 80s, las dos empresas que mejor pagaban en el país, curiosamente, eran Ecopetrol, que es una empresa que tendríamos que hablar de ella en función de lo que hace, es hidrocarburos, y Enca. Yo lo recuerdo muy bien. Alguien que trabajara en Ecopetrol o alguien que trabajaba en Enca, uno decía, wow, ¿cierto? Ecopetrol siguió siendo una gran empresa y Enca, por muchos problemas estructurales y de mercado, fue al piso y dio números rojos muchísimos años, hasta que alguien brillantemente pensó que utilizando la basura que todos generamos se podría crear una gran empresa. Y es una empresa increíble. Y la idea es duplicar la cantidad de PET que utilizan en muy poco tiempo. Digamos que es una meta increíble, como 6 millones de botellas diarias que van a recuperar para poder cumplir con esos objetivos que tienen. Es una gran empresa, Esa, utilizando la basura. esa noticia que nos comparten, eso nos llena de regocijo, nos llena de alegría, porque nos damos cuenta que si hay empresas que están Sí, trabajando en el tema de sí, sostenibilidad y de cuidar nuestra tierra, nuestro planeta. sí, Ricardo, hay empresas muy juiciosas. con el mayor respeto, en ese magnífico discurso que todas las personas como tú manejan, ¿no sientes que estás orando en el desierto? Y discúlpame que te haga esa pregunta. Sí, pero sí, Gustavo, es decir, claro, yo creo que hay causas, no sé, yo siento que, yo siento que a veces tengo espíritu guerrero, creo yo. Eh, y creo que esas causas hay que defenderlas, Gustavo. Eh, Es decir, yo a veces me pongo un poco a pensar también. No es la primera vez que incluso yo mismo me formulo ese tema. Yo te digo una cosa, yo no tengo hijos. ¿Sí? A la edad que yo tengo, yo no tengo hijos. Entonces yo diría, pues a mí qué me importa. ¿Sí? Yo viviré, no sé, lo que quiera la vida regalar. 20 años, 30 años más, 40 años más, no sé, lo que quiera la vida regalar. No tengo problema, ¿cierto? Para esa época probablemente mi madre también se haya ido ya. ¿Qué problema tengo yo? ¿Cierto? Mientras yo viva bueno, ¿qué lío? Pero yo siento que hay una responsabilidad con lo que viene. Y es que yo recuerdo alguna vez leyendo una cosa por allá en la Universidad Pontificia Bolivariana, cuando estudiaba allá, y yo leí una cosa que a mí literalmente me dejó sentado por ahí una semana. Se llamaba La Era del Vacío, de Gilles Lipovetsky. Él decía, esto es una tristeza lo que tenemos. Nunca hemos tenido tanta evolución tecnológica con tan poca evolución social. Wow. Es increíble. ¿De qué nos ha servido la tecnología? ¿No? Entonces yo digo, sí, pero no nos quedemos en el lamento de, hemos sido súper evolucionados, ya fuimos a la luna, ¿cierto? Ya estamos yendo a Marte, me encanta eso, yo amo esas misiones, me fascina todo eso que pasa, me encanta, me atrapa todo eso. Me parece fantástico que podemos visitar otros planetas, eso es genial, pero hay muchos problemas que resolver aquí todavía. ¿Qué digo yo? No, yo creo que el discurso es,
hagamos que la tecnología juegue a nuestro favor. Tenemos que hacer eso, lo que yo te decía ahora. Utilicemos blockchain para generar inocuidad alimentaria. Utilicemos inteligencia artificial para hacer mejores cultivos. Descontaminemos el océano con buques inteligentes manejados por Machine Learning. ¿Sí? Todo lo que podemos hacer, que se puede hacer. Entonces, mi apuesta es esa. Mi apuesta es intentar ver un mundo que aplicó el desarrollo cognitivo a lo social. ¿Sí? A que nos cuidemos entre todos. Vuelve y juega. Yo soy defensor de que la tecnología está aquí para hacer mejor la vida de todos nosotros, no lo contrario. La tecnología no puede ser nuestro final. El avance tecnológico no puede ser lo que nos sepulte. Eso para mí es una contradicción que no tiene sentido. Pues tal vez por eso es que yo siento que hay que hacer la defensa, ¿sí? Hay que hablar de esto. Y yo creo que además creo que es entre otras la primera vez que estoy en un espacio hablando solo de temas de sostenibilidad, porque yo en general hablo de otros temas, ¿sí? Pero sí es un tema que con el círculo muy cercano de personas, de estudiantes que son inquietos, siempre lo comento, siempre lo hablo. En compras sostenibles, como te digo, en la universidad de IA siempre lo hacemos. Es toda una asignatura que se encarga de generar conciencia frente a esto. Yo siento que hay que hacerlo, Gustavo. Yo siento que uno va viendo pequeños cambios. Lo que te digo de las nuevas generaciones mucho más sensibles y mucho más conscientes, a mí eso me alegra. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo. Independiente de que el efecto sea muy grande o que el efecto sea parcial, hay que hacerlo, hay que seguirlo. No se puede dar el brazo a torcer. Excelente. Y mi siguiente inquietud tiene mucho que ver con esto. Y dice así, ¿consideras que realmente hay un compromiso sincero y creíble de parte de los gobiernos del mundo para solucionar esta crisis ambiental? Esa pregunta no tiene una única respuesta, Gustavo, y te voy a decir por qué. Creo que te voy a dar el ejemplo que te responde esa pregunta. Día de la posición del presidente Trump, ¿sí? Él promete, él promete dos cosas. Cuando se va a sentar, dice, los primeros dos actos ejecutivos, las primeras dos actos administrativos que voy a hacer es, voy a firmar el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Y lo otro es, voy a afirmar que México va a ser un muro en la frontera. De esas dos cosas, la más fácil de hacer es la de salirse del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque se hace mediante una firma. Construir un muro en México, eso es otro tema, ¿sí? Pero la primera la cumple al otro día, ¿sí? Una orden ejecutiva que dice, nos salimos del Acuerdo de París. El presidente Obama, de alguna manera, recibiendo una cantidad de gente muy influyente que le decía, hay que firmarlo, hay que firmarlo, hay que firmarlo. Entre ellas, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, que es un embajador de esto en el mundo, vaya y lo visite, le dice, mire, la cosa está así, 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 así. Estados Unidos, usted como líder del mundo libre, usted debe ser la primera persona que firme ese acuerdo. Es un compromiso real, porque acordémonos, Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, 1991, de emisiones. No lo firma Estados Unidos. Entonces mira que hay una historia que nos va contando que hay unos protagonistas muy importantes en todo este cuento que no se montan al bus y que, digamos, históricamente han sido reticentes a montarse al bus, como hay otros que sí. Francia, por ejemplo, Holanda. Holanda, bueno, Países Bajos, ¿no? Países Bajos es un país que trabaja para esto incansablemente y de manera callada, muy callada. Y hay una cosa que me alegra. ¿Qué me alegra? He podido ver, comprobar la transformación rápida de China hacia una conciencia más verde. Y eso es fundamental para el mundo. Eso sí que es importante. Por hecho, uno podría decir, eso sí que nos puede llegar a salvar. Porque el efecto que genera China es impresionante. China es cerca del 20%, es el 19% del comercio mundial. Y hoy es el país en donde más se están produciendo, por ejemplo, vehículos eléctricos, donde más se están vendiendo vehículos eléctricos. Es el país que va a desarrollar más rápidamente los buques eléctricos y los buques autónomos. Están a una velocidad enorme. Ustedes saben que los chinos cuando le ponen el acelerador son indetenibles y lo están haciendo. Y a mí me alegra eso. Claro, tienen también una condición muy compleja y es que ellos mismos se estaban ahogando en su propia contaminación. Ciudades invivibles como Beijing, por ejemplo,
Eso hubo que reversarlo, pero lo están haciendo, lo están haciendo. Y eso está bien que lo hagan. Entonces, ahí, Gustavo, yo veo el mundo muy, muy partido. Una Unos muy protagonistas, otros no. una inquietud, Ricardo, ¿y cómo lo estamos Sí, haciendo aquí en nuestro país? yo creo que aquí hay unas deudas muy complejas. Eh, pues no sé, hay cosas que me preocupan. Las discusiones que esta semana se hicieron en torno del fracking, por ejemplo, a uno lo dejan muy preocupado. Los niveles de deforestación, increíble, increíble la deforestación en Colombia, es increíble, es verdaderamente increíble, ¿sí? Em, Colombia tiene un sistema de parques naturales que es bellísimo, que es hermoso, que debería cuidar todo esto, pero claro, uno entiende también las limitaciones de un estado que no tiene, pues, se supone todos los recursos para proteger esto, pero nosotros tenemos zonas que curiosamente, y es lo paradójico y lo irónico de todo esto, estuvieron muy protegidas mientras hubo conflicto armado en Colombia. Pero a medida que se ha dado ese desescalamiento del conflicto, muchas nuevas poblaciones han llegado a esos sectores y están afectando esas zonas. Ganadería intensiva, colonización, una deforestación enorme, quemas descontroladas, todo eso está afectando digamos, el recambio del uso del suelo, tumbar bosque para sembrar otro tipo de cosas, ¿cierto? No digamos qué cosas, pero ya sabemos qué ha pasado. Entonces yo siento que hay un tema muy complejo, es decir, hay situaciones acá difíciles. Yo cada vez que puedo escucho a la rectora de la Universidad de Anne, a Brigitte Baptiste, que creo que es una gran autoridad, que antes de ser la rectora de Anne era la directora del Instituto von Humboldt, eh, y son los que saben de este tema, de lo que pasa en Colombia, y de verdad que hay situaciones muy complejas. Ahora, uno entiende las situaciones. La economía no se puede dejar caer. Y este es un país que depende muchísimo de temas de explotación de recursos estratégicos. Eso nadie lo va a negar. Pero estas nuevas tecnologías todavía, digamos, hay cierta incertidumbre. Cuando yo veo países muy importantes en el mundo decir de frente, no, eso no lo vamos a hacer, no vamos a permitir que cosas como fracking se hagan acá, uno dice, es por algo. O sea, se tomaron el tiempo de analizarlo, vieron, no les gustó, hay algo. Yo creo que todavía es muy incipiente eh, eh, lo que sabemos a ciencia cierta de esto, pero hay esa incertidumbre de qué puede llegar a pasar y cómo eso nos puede llegar a afectar. Yo he ido a zonas bellísimas, como por ejemplo el suroeste de Antioquia, pues, regiones como lo que se llamaban esa zona de influencia del Cartama, por ejemplo, donde estaba el Paraíso, donde está Támesis. Son zonas que tienen ecosistemas únicos en el mundo. Por ejemplo, en Támesis está el sistema de organales más grande, creo yo, de toda Colombia y probablemente uno de los más grandes del mundo. ¿Cómo esta minería de fracturamiento podría llegar a afectar zonas como esas? Solo por nombrar una, ¿cierto? ¿Cómo el tema de la minería intensiva podría afectar estos lechos de los ríos? Eh, Alguna vez yo leía, ya no recuerdo dónde, que un municipio como Segovia, en Antioquia, tenía los niveles de concentración de mercurio en agua más altos del mundo. Es decir, eso pasa acá. Yo vi cuando visitaba el Chocó, yo veía lo que pasaba con la minería en el Chocó. Entonces, eh, es un tema que yo siento que no lo estamos haciendo tan bien como deberíamos. No sé si por falta, no me atrevería a juzgar realmente qué es lo que está pasando, pero probablemente sea una falta de política pública efectiva, ¿no? Una cosa es sacar una política, otra cosa es hacer cumplir la política. Creo que políticas hay, pero hacer cumplir las políticas es un tema complejo. Pero también toda la cultura de la ilegalidad que depreda nuestros recursos, ¿sí? La madera, las especies, el agua, ¿sí? Creo que también hay un tema de cultura de la ilegalidad que afecta muchísimo el ambiente. Es increíble, ¿sí? Ricardo, ya para terminar, y esta es la última inquietud y probablemente la más importante, y espero que acá nos hagas un brief de ese caudal de conocimiento que has compartido con todos nosotros hoy. ¿Cuáles serían esos consejos ecológicos que le darías a todos esos jóvenes de nuestras nuevas generaciones? Yo creo, Gustavo, que
que lo mejor que podemos hacer es hacer lo que llaman los americanos un back to the basics, volver a las cosas más básicas, volver a lo más elemental. Em, dejar de tener ese sentimiento de acumulación tan complejo que yo veo hoy. Y mientras lo voy comentando, eh, me va a permitir, te voy a mostrar simplemente una cosa que yo creo que es un tema de reflexión para que entendamos que nosotros estamos aquí, esto es un poco prestado, ¿no? Lo que tenemos acá. Entonces, mira, esto que me parece es una sentencia increíble que dice, la naturaleza no necesita a la gente necesita la naturaleza, ¿cierto? Asegurémonos de que aquí está nuestro futuro. Y es un poco eso, es decir, entender que si no paramos esta dinámica consumista, esto no va a estar nada bien. Eh, Se vienen temas muy complejos, pero yo insisto en que en el desarrollo de la conciencia de cada uno de nosotros puede estar pequeños ajustes, pequeños cambios que pueden ayudar en algo. Eh, Uno dice, eso es complicado, pero a mí me da mucha alegría, por ejemplo, ver que un continente como África se puso la meta como continente. Es increíble entender eso. Si uno dijera un país está bien, pero como continente, obviamente muy apoyado por organismos europeos, para generar la resiembra de árboles más grande en toda la historia de la humanidad. Y básicamente para detener, por ejemplo, cosas como el ensanchamiento de las zonas desérticas en África, ¿sí? Estaban creciendo los desiertos en África y esa desertificación generaba un efecto nocivísimo sobre ese continente que además hay que tener en cuenta que es el continente que más población joven tiene en el mundo. El continente joven es África, ningún otro. Ese es el continente que tiene la gente joven, ¿sí? Porque es el único continente que como continente tiene pirámide de población positiva, en donde siguen naciendo más gente que la que se muere. Hay lugares en donde eso no pasa. Entonces, el inicio de la humanidad fue África y probablemente el futuro de la humanidad sea África. Qué increíble paradoja, ¿no? Se están cuidando. Entonces sí se puede. Y es gente sembrando árboles, todo el tiempo gente sembrando árboles, protegiendo, haciendo un gran escudo verde de ese continente. Yo siento que se puede, pero hay que modificar digamos, ese egoísmo humano de tener y tener y tener y tener y tener, porque además creo que es un tema de verdad de desarrollo de conciencia. Mientras uno más necesita de la afuera es porque tiene menos cosas adentro. Entre más necesita llenar cosas, espacios de afuera, es porque más cosas le faltan adentro. Si entendemos que todo lo que necesitamos es cosas muy sencillas, yo creo que lo podemos hacer bien y frenamos un poquito esto. Como consumidores muy juiciosos, lo que decía ahora, seamos consumidores muy criteriosos, de mucho criterio, muy juiciosos en qué elegimos, qué tipo de productos premiamos, qué compramos, a quién le compramos. Eso también hace la diferencia. Tenemos mucho poder, eh, digamos, desde las decisiones que tomamos como agentes en el entorno, en el mercado. Nosotros somos muy poderosos. Lo que pasa es que no actuamos juntos. Ese es el gran problema. Esa es la gran belleza de Greenpeace, que juntó a todos los outsiders, ¿sí? Para que hicieran un gran movimiento. Debería haber más tipos de Greenpeace en el mundo. Gente que se una y que diga, vamos para adelante con esto, ¿cierto? Sembrando árboles, reduciendo consumo, todo lo que se puede llegar a hacer. Perfecto, Ricardo. Antes de despedirnos, yo quisiera que tú te tomaras un par de minuticos para que nos contaras un poco sobre tu canal y de qué trata tu canal y uno qué puede encontrar en tu canal, por favor. Muchas gracias, Gustavo. No, nosotros esto surgió un poco, creo yo, como con la misma iniciativa un poco tuya. Eh, la pandemia nos hizo reflexionar frente a muchas cosas. Entonces yo, no sé, quería tener como un espacio en donde pudiera compartir los temas, espacios como este que estamos teniendo hoy contigo, algunos espacios, digamos, de conferencias que nos invitan nuestros amigos muy amables a que compartamos cosas. Y en ese canal encontramos cosas que tienen que ver sobre todo con temas de logística, con temas de supply chain, y muy enfocados a la actualidad, a lo que nos está pasando ahora, ¿no? Todo el tema, pues primero de la afectación del COVID al comercio, todo el tema de cómo generamos o cómo planteamos ese tema de la recuperación. Ahora, pues obviamente el tema de esta gran crisis del sistema
global de transporte. Pues, y espero que además esta charla también haga parte del inventario de nuestros videos. Estamos ahí, estamos como Logispedia Channel, como se lee aquí atrás, Channel con doble N, y estamos en YouTube y también estamos en Instagram para quien quiera seguirnos ahí y que los materiales obviamente les puedan servir. Lo hacemos con mucho cariño, eh, sin mucha técnica, pero con mucho cariño. Y creo que lo importante a la final es el fondo y a veces no tanto la forma. Y creo que lo que se comparte ahí es interesante. Creo que le puede servir a alguien y por eso lo compartimos al igual que vos, que tenés este espacio de compartir cosas. El conocimiento creo que es valioso cuando se comparte y cuando cae en las manos que lo necesitan, ¿no? El conocimiento guardado en nuestras cabezas creo que no tiene mucho sentido. Espectacular. Ricardo, a nombre de Pachamama, y en serio, Qué no sé belleza. qué significa eso, a nombre de Pachamama y a nombre de todas las personas que han visto este video, yo te quiero agradecer por habernos abierto los ojos, por habernos hecho un poco más conscientes, más sensibles de que incluso midiendo la forma en cómo lavamos nuestra ropa, apagando un bombillo, no gastando agua en el calentador, etcétera, etcétera, reciclando, utilizando de pronto el mismo blue jean 2 o 3 veces, siempre y cuando pues, esté limpio, y con tantas cositas tan pequeñas, pero que marcan una gran diferencia en cómo le podemos ayudar a este único planeta. Yo recuerdo que en épocas pretéritas uno se bañaba durante varios minutos y recuerdo que los niños aquí en casa nos decían, papi, no te puedes bañar tan largo porque no tenemos sino un planeta. Y ellos empezaron a traer toda esta cultura que es espectacular de los jóvenes, de esa sensibilidad por nuestro medio ambiente y por el planeta. Quisiera que te despidieras de todos los que han visto este video, mi querido Ricardo. No, pues muchas gracias. En primer lugar, a vos, Gustavo, por la invitación. Siempre es un placer que podamos conversar y compartir ideas. Como te digo, esto más que teorías o más que ciencia dura, son simplemente reflexiones, algunas ideas, algunos datos que he podido ir recogiendo. Y bueno, darle las gracias a quienes nos dispensan siempre su tiempo, que creo yo que es lo más valioso que le pueden entregar a uno, e invitarlos a que sigan en la sintonía de tus programas, que creo que ese papel de coach que siempre lo has hecho muy bien, creo que ahora desde un, digamos, un punto de vista, un plano un poco más relajado, creo que es mucho mejor, se ve mucho más, no sé, creo que es mejor verte así, en un plano más relajado, creo que es mucho más provechoso para todos. Agradecerte por lo que siempre estás compartiendo, conocimientos valiosísimos, experiencias valiosísimas que recoges de gente que tal vez hace las cosas un poco distinto. Y bueno, a todos muchas gracias y bueno, espero que en algún momento nos veamos probablemente en otra oportunidad y en otro espacio para hablar seguramente de otros temas. Un abrazo para todos y recuerden, síganse cuidando y sean responsables y tiren por ahí semillitas de vez en cuando algo sale por ahí. Excelente, Ricardo. A todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.